Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 20 años que Alexander Wolfgang y Dale Frail descubrieron, alrededor de un púlsar, los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar. Fueron las dos primeras notas de una sinfonía de nuevos mundos que ahora ya cuenta con más de 5.000. Hubo un tiempo en que nuestro mundo era el único mundo que conocíamos. La noche estaba salpicada de puntos de luz y algunos vagaban a su propio ritmo. Los bautizamos con el nombre griego de planetes, que significa errantes. Y tan pronto como descubrimos su naturaleza, empezamos a soñar con su superficie. Así es como descubrimos las auroras boreales de Júpiter, la tormenta hexagonal de Saturno o las lluvias de diamantes de Neptuno y Urano. Ahora estamos explorando el universo que hay fuera de nuestro vecindario y allí nos esperan incontables planetas bañados por otros soles, gigantes, moribundos o dobles. Mundos completamente cubiertos de agua donde soplan vientos de hierro evaporado o donde las temperaturas de la superficie hacen palidecer a las propias estrellas. Maravillas de la naturaleza que solo podemos disfrutar a través del cristal de las ciencias. De exoplanetas hablaremos, pero queremos antes dar la bienvenida a Marta Seror, que ha tenido un descanso largo. Descanso relativo, ya me porque imagino. Se me han estado pegando las sábanas mucho, que es que regresar al pasado es dificilísimo. ¿Verdad? De eso va tu sección, que yo creo que está bien que lo recordemos. Tu sección va de que durante una semanita te viajas al pasado, ves qué cambio tecnológico fue muy relevante en ese momento y nos cuentas qué tal el asunto. Ese es el resumen. Eso es. Y además hoy, teniendo en cuenta que vamos a hablar de planetas fuera del sistema solar, me gusta inspirarme por esto para el tema que vamos a tratar. Vale. Entonces te inspiras en la idea de los planetas fuera de nuestro sistema solar. ¿Y qué has elegido? Pues un invento que tiene una aplicación enorme en el presente y que además puede ser, esperemos que sea, muy importante en el futuro. Te estás generando mucho hype. Yo quiero saber qué es. O al menos dime la fecha y la lanzamos. Déjame primero ya. Decirte que vamos a 1946. Pues 1946. En 1946, un mundo traumatizado intenta recuperarse del horror vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Berlín es dividida en 4 zonas y en Nuremberg se condena a muerte a varios criminales de guerra nazis. Churchill bautiza el telón de acero y en Vietnam del Norte, Ho Chi Minh es elegido primer ministro. Pero también se inaugura el Festival Internacional de Cannes, se reúne por primera vez el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya y se inventa el bikini. En 1946, mientras el mundo cambia, nacen Dolly Parton, Cher, Camilo VI y Freddie Mercury. Marta, ahora me siento fatal porque yo estaba diciendo que has estado descansando. Igual este año no es para descansar. ¿Has visto? Claro. Qué importante relativizar, ¿verdad? ¿Cómo fue esa semanita? Mirándolo con los ojos desde aquí, ves para atrás. Estamos genial, sí. Pues aparentemente, luego ya hay sus cositas. Pero bueno, me he ido a este año en concreto porque fue justo el año en el que se patentó la célula fotovoltaica, célula solar. Vale, por ahora suena raro, pero estoy convencido que nos lo traerás a tierra. Tú no te preocupes porque a pesar de que no tenemos una imagen mental de la célula fotovoltaica, la tenemos mucho más a mano de lo que parece. Por ejemplo... Por ejemplo,
en las calculadoras estas, bueno, ahora mismo ya con el móvil, pero estos recuadritos negros de las calculadoras, o por ejemplo en el parquímetro, cuando vas a echar el dinerito que tiene arriba. Hay cuadrículas. Esto es también. O por ejemplo en el mítico Elvis que pones en el coche, que funciona solo, que mueve las caderas. Aquí igual te sigue menos gente, pero vale, ¿sí? En el Elvis, de acuerdo. Es que regresar al pasado, ya sabes tú. Y esto, claro, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Pues el señor Russell Hall, que fue quien lo patentó, tenía clarísimo que esto iba a ser un gran descubrimiento para la humanidad. De todos modos, esto tenemos que decir que ya se había demostrado experimentalmente el siglo anterior. Uh-huh. Y que no fue hasta que un jovencito alemán llamado Albert Einstein en 1905 explicó el efecto fotoeléctrico, no se llegó a entender completamente. A ver, ya me está dejando un poco flipado el concepto de que el Elvis de los coches que baila se lo debamos a Einstein, que igual no todo lo que hizo es bueno, por lo tanto... Visto así, sí. Pero lo que quiero saber, ¿para qué son esos cuadraditos? ¿Estamos hablando de convertir la luz en energía? Exactamente. Lo que tiene que ver con células fotovoltaicas es exactamente eso, la transformación de energía lumínica, fotones, luz, en energía eléctrica. Vale. Esto, como podréis comprender, es muy importante cuando necesitamos un montón de energía para vivir hoy en día. Claro, claro. Nos ha ayudado a lo largo de todo este tiempo y es muy probable que en el futuro, dado que la energía del sol, la energía solar, esta luz es ilimitada, de momento, no contaminante, renovable, pues nos abre un abanico de posibilidades. Las placas solares, además, están presentes en los satélites que podemos utilizar para observar exoplanetas. Ah, aquí está la relación, ¿no? Ya volvemos otra vez. De acuerdo, entonces, a ver si más o menos lo estoy captando. El efecto fotoeléctrico, las células solares, todo este concepto vendría a ser transformar la luz en energía, que hemos usado para todo, desde banalidades como encender una calculadora chiquitina hasta pues ya darle potencia a los satélites. Sí, pero es que me gusta también la imagen de un rayo de luz en el que tú pones, por ejemplo, una mano o una pierna, se bloquea y en un sensor ocurren o no ocurren cosas, como por ejemplo en un ascensor. Vale. Ya estamos hablando de ascensores. Muy bien. Tenemos la musiquita, que no digo yo que me guste. Estás hablando entonces de tapar el sensor del ascensor para que ocurra algo. Eso es que es. Se abre la puerta. Y esto tiene que ver también con las células fotoeléctricas. Y tiene que ver con los exoplanetas, porque uno de los métodos con los que se descubren y observan exoplanetas es precisamente esta imagen, esta idea de la luz que nos viene de otros soles, de otras estrellas, se ve bloqueada por un planeta que pasa por delante. Ay, qué bueno, claro. Como cuando entras al ascensor. Sí, o sea, entras al ascensor, cortas esa luz que va de un lado a otro de la puerta, lo detecta la célula fotoeléctrica y estaríamos haciendo lo mismo. Un planeta pasa delante de su estrella, oculta la luz y decimos, uy, aquí ocurren está pasando cosas. Algo, eso es. Todo muy detectivesco. No lo bloquea del todo porque seguramente ese sol será mucho más grande que el planeta. Uh-huh. Y además tenemos que tener en cuenta que la orientación tiene mucho que ver. No es igual si el planeta pasa justo por delante o rozando o... Bueno, tú no te preocupes por los detalles porque me lo voy a apuntar esto sabiendo que tiene que ver y se lo voy a preguntar luego a nuestras invitadas porque en la tertulia vamos a hablar precisamente de exoplanetas, así que ahí ya que se explayen. Perfecto. Genial. ¿Qué más nos cuentas de todo esto? Pues que imagínate cuántos momentos estelares nos habríamos perdido si no hubiéramos tenido células fotoeléctricas, por ejemplo, en ascensores. A ver, no se me ocurren muchos. ¿De qué estamos hablando? Pues de escenas estupendas de 1.000 millones de películas. ¿Los Smiths? Hola. Me encantan los Smiths. ¿Perdón? Digo que me encantan los Smiths. Bueno, que tienes buen gusto musical. ¿Están los Smiths? Sí. To die by your side is such a heavenly way to die. Molan. A ver, 500 días de... ¿Cómo se tradujo en castellano? 500 días juntos. Juntos, creo que sí. Sí, ¿no? El juego de palabras se los saltaron. ¿Te gusta esta película? Me gustó mucho en su momento, he de decir, sí, tengo que confesar. Igual tienes que volver al pasado para que te guste, ¿no? Ha envejecido... Esto me está pasando últimamente con bastante frecuencia, pero sí, sí. Y además, bueno, en la versión castellana es verdad que Summer
No pierde el juego, ¿no? No, y que el tono no lo da para cantar la canción de los Smiths. Te he visto poner la cara. Bueno, Marta, muchísimas gracias por hacer esta búsqueda histórica para traernos algo tan extraño, porque al final células fotoeléctricas que se han relacionado con todo lo habido y por haber. Un placer. Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta. Estamos escuchando Exoplaneta de Ar de Bogotá. ¿Tú la conocías, María Rosa? No la conocía. Tengo que reconocer que yo tampoco, de todos modos. Pero Mario, nuestro productor, Mario Panadero, dijo, hay que ponerla y cuando tiene razón, tiene razón. Así que vamos a escucharla un ratito más. 71-9A. La canción está brutal, pero si queremos entender realmente de qué va esto de los exoplanetas, hace falta algo más que música. Y tenemos la suerte de contar aquí con nosotros, con gente como María Rosa Zapatero Osorio, a la que acabáis de escuchar hace un ratito. Es doctora en astrofísica y profesora de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC, en el Centro de Astrobiología. ¿Qué tal, María Rosa? Muy bien, encantada de estar aquí. No, encantados por nuestra parte, porque fíjate que bien ha quedado todo con la música y yo le prometo a los oyentes que a partir de aquí incluso mejora. Si te parece, empezamos por lo básico. Empecemos. ¿Qué es un exoplaneta? Bien, es una buena pregunta. Un exoplaneta es un planeta fuera del sistema solar. Es decir, es un planeta que no pertenece al sistema solar. Uh-huh. Así de simple, ¿no? En principio. Es así muy simple, sí. Pero tendrá así. Su truquito. Tiene su truco, sí. Uh-huh. Vale, entonces, teniendo en cuenta que la definición es esta, ¿cómo ha sido la historia de los exoplanetas? Porque podemos suponer que desde el principio asumíamos que había por ahí planetas en el universo. ¿Es así o...? Sí, bueno, desde el principio de la investigación no, Claro. pero llevamos ya unos siglos desde que Kepler ideó las leyes de Kepler de la dinámica de los planetas. Pues muchos investigadores a lo largo de los últimos 5 siglos han pensado que podían existir planetas alrededor de otras estrellas en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, pero no ha sido hasta recientemente que hemos dispuesto de los instrumentos adecuados para poder descubrir los primeros exoplanetas. Había ahí una limitación tecnológica, podríamos decir. Sin duda, Uh-huh. sí. La ciencia en este caso, la teoría estaba totalmente dominada, controlada por los investigadores, pero carecíamos de la tecnología necesaria para poder ver la señal de los planetas fuera de nuestro sistema solar. Es curioso que ahora tenemos como muy asumido que no somos tan especiales, que habrá por ahí otros planetas, pero decías que hace más de 5 siglos tampoco estaba eso tan claro. Efectivamente, no estaba ni claro siquiera que vivíamos en un planeta. Pensábamos que nuestro planeta era el centro del universo y no Claro. es así, o sea, no lo es. Y en cambio ahora sabemos que hay muchos y entiendo que son muy diversos. ¿Es así? Así es, o sea, planetas sabemos que ahora son la norma, no la excepción, y hablamos de un zoo planetario, donde Ajá. tenemos una diversidad planetológica enorme, donde conocemos muchísimos planetas que son algunos parecidos a los del sistema solar, pero la inmensa mayoría no tienen nada que ver con los planetas que conocemos en nuestro sistema solar. Sabemos que hay planetas gigantes como Júpiter, planetas de tamaño de Neptuno, planetas más pequeños que Neptuno pero más grandes que la Tierra, Uh-huh. ejemplos que no tenemos en nuestro sistema solar y que en cambio sabemos que son los más numerosos en los sistemas planetarios de la Vía Láctea. Así que el zoo planetario es riquísimo. Me encanta el concepto de zoo planetario. Sí, sí. Ya que estamos hablando de diversidad en general, si te parece, vamos a aprovechar este hilo, vamos a dejarlo todo muy bien atadito y vamos a dar más diversidad a la tertulia, porque tenemos aquí con nosotros a Eva Villaver, que tal vez algunos la recordéis del programa que hicimos sobre vida en el universo. Ella es doctora en astrofísica e investigadora titular en el Centro de Astrobiología CSIC-INTA y que ahora nos saluda desde California en el CABLI. ¿CABLI es así? Ahora nos lo dirá, Institute de Física Teórica. ¿Qué tal estás, Eva? Hola, buenos días aquí. Claro. Muy bien. Eso va cambiando, ¿no? Bueno, Eva, Sí.
¿Qué nos dices de todo esto, la diversidad, que es descomunal? A mí me sobrecoge. Sí, yo creo que cuanto más aprendemos acerca de otros sistemas planetarios, más somos conscientes de que realmente una vez que se dan unos pequeños ingredientes se forman planetas. Entonces eso es lo fascinante del asunto, que no hace falta ni siquiera tener una estrella como el Sol. Que allá donde miramos, o sea, estrellas más grandes incluso, estrellas más pequeñas, estrellas dobles, incluso triples, dan lugar a la formación de sistemas planetarios, ¿no? Claro, tenemos, como decíamos, variedad para elegir. Y lo que quería preguntaros es, me da la sensación, igual me equivoco, que se ha puesto de moda hablar de exoplanetas en los medios de comunicación. Y nos hablan de todo, donde llueven cosas rarísimas o alcanzan temperaturas muy, muy altas. Y me viene a la mente escenas de ciencia ficción como esta. Sepan que ya no están en Kansas. Están en Pandora, señoras y señores. Ténganlo en cuenta cada segundo del día. Si el infierno existe, quizá quieran ir allí a recuperarse un poco después de su misión en Pandora. Pandora es un ejemplo, pero entiendo que está muy lejos de la realidad. Y lo que me gustaría saber es si vosotras tenéis en vuestro zoológico, como estábamos diciendo, exoplanetas, alguno favorito. Eva, ¿tienes alguno que primes, que digas esto es maravilloso? Sí, yo mira, me dedico, dentro de esa diversidad, me dedico a los planetas más extremos, que son los que se encuentran pues alrededor de gigantes rojas, intentar entender cómo pueden llegar a existir alrededor de enanas blancas. Y a mí esos son los que me fascinan, ¿no? Los que todavía sabemos muy poquito de ellos porque hay muy pocos conocidos, no son como las estrellas un poquito más pequeñas que el Sol o estrellas como el Sol, sino que son estrellas pues que tienen el tamaño de la Tierra, que ya han acabado su energía básicamente y que se van apagando, y ahí encontramos planetas. Y para mí, mis favoritos son esos, ¿no? Los raros, de los que todavía conocemos solo 3 de momento, pero que nos dan muchísima información acerca de cómo sobreviven, de cómo se forman en entornos extremos, etcétera. ¿Coincides con esta visión, María Rosa? Sin duda, sin duda. Y si me preguntas a mí cuál es mi exoplaneta favorito, no sabría decirte, porque a mí me tienen todos enamorada. Todos, absolutamente todos. Totalmente todos. No solo los planetas, los exoplanetas que giran alrededor de otras estrellas, sino también los exoplanetas libres, los aislados, los que no tienen estrellas, pero que vagan por la galaxia. Qué bonito. Un planeta que vaga, o sea, es un planeta realmente, ¿no? Juego etimológico ahí. Efectivamente, sí. Efectivamente, la definición original de planeta es algo errante, ¿no? O sea, pues sí. Los planetas que no tienen estrellas también forman parte de mi club de favoritos. Qué bueno. Entonces no podrías decirnos un nombre concreto, todos son hijos para tu corazón. Exacto, nombre concreto no, pero quizá hay un tipo que se nos está resistiendo porque son muy difíciles de detectar, pero que toda la comunidad científica está poniendo un esfuerzo enorme, tanto humano como económico, en poder verlos y detectarlos, que son los planetas telúricos. Uh-huh. Son los planetas que tienen una superficie rocosa y que, bueno, pues podrían albergar vida si se dieran las condiciones adecuadas. Es que es una maravilla todo esto. Voy a preguntaros algo que tal vez sea un poquito comprometido, pero necesito hacer esta pregunta. ¿Alguna vez se os ha puesto un poco los pelos de punta al leer un titular de exoplanetas? Porque estando tan de moda, yo entiendo que se habrá dicho de todo. Eva, te veo reírte. No sé si tienes algo en mente. Sí, alguna no, muchas. Claro. Muchas veces, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo que hace falta llegar al público general con las cosas que hacemos, ¿no? O sea, no es algo que hagamos en los laboratorios o no, en nuestros ordenadores y que tengamos que quedarse, que tenga que quedarse para nosotros, pero hace falta mucha cautela muchas veces cuando se anuncian descubrimientos. Y creo que eso es lo que falta, ¿no? Que por llegar al titular pues nos estamos quedando, o sea, la gente ahora mismo se piensa que es que ya conocemos otro planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol, que incluso podemos ver la superficie de un planeta, que podemos medir absolutamente de todo, y es que no podemos, o sea, y eso mucha culpa a veces tienen esos titulares que es verdad que captan la atención, pero que nos dejan a nosotros un poco empañados, es decir, que mira, que no podemos, que todavía estamos aquí, estamos mucho más atrás, ¿no? Con lo que podemos hacer, que hacemos muchísimo. Hace unos pocos años ni siquiera sabíamos que existían planetas fuera del sistema solar y ahora tenemos más de 4.000. O sea, hemos hecho mucho, pero todavía no llegamos hasta donde nos gustaría, ¿no?
Sí, y coincido contigo, Eva. De hecho, has dicho algo que es totalmente cierto sobre las superficies de los planetas. O sea, las superficies de los planetas las podemos ver en los planetas del Sistema Solar, los que están aquí al lado. Pero más allá de las fronteras del Sistema Solar es harto difícil detectar las superficies, porque lo que nosotros vemos en astrofísica, lo que vemos es luz, fotones. Y sobre todo aquello que ha atravesado gases o plasmas, ¿no? Entonces, una superficie sólida, un fotón no la atraviesa porque es totalmente opaca. Entonces, no conseguimos verla, simplemente porque no tiene una señal fotónica, ¿no? Entonces, vemos sobre todo gases. Y si los planetas tienen atmósferas, podríamos ver sus atmósferas. Y de hecho, vemos las atmósferas de los planetas gigantes de tipo joviano alrededor de otras estrellas. Y como has comentado antes, que hay anuncios que dicen que llueven cosas rarísimas, pues en realidad en estos planetas gigantes no son cosas tan raras, porque lo que puede llover es hierro, el hierro condensa a temperaturas concretas, y bueno, pues condensa a gotitas de hierro líquido. Entonces llueven gotitas de hierro líquido. No es raro, para un astrofísico no es raro. Claro, para un meteorólogo terrestre igual es raro. Si pasa, llama la atención. Sí, pero bueno, para un astrofísico el hierro es un elemento muy abundante y bueno, pues en condiciones adecuadas llueve hierro. Claro, pero para dejar las cosas muy claras, porque ya estamos hablando de limitaciones a la hora de poder observarlos, me gustaría entender cómo llegáis a saber que están ahí, porque eso también parece complicado. ¿Cómo dices, mira, he descubierto un exoplaneta? ¿Cómo funciona eso, María Rosa? Hay distintas técnicas, ¿vale? Técnicas hay muchas, variadas, dependen sobre todo de la instrumentación a la que el investigador tenga acceso, pero actualmente, a día de hoy, hay dos técnicas que son muy fructíferas, porque son las que el mayor número de descubrimientos han proporcionado. Estas dos técnicas utilizan fotometría, es decir, la medida de la luz de la estrella. Cuando la luz de la estrella cambia porque el planeta, al pasar por delante y ser mucho más frío y opaco que la estrella, bloquea parte de la luz de la estrella, y somos capaces de medir ese pequeño porcentaje de luz de la estrella que perdemos debido a que el planeta opaco la tapa, ¿no? Esa técnica fotométrica es la que llamamos el método de los tránsitos y ha detectado miles de planetas, como Eva ha comentado anteriormente. La otra técnica fructífera, y que complementa la técnica fotométrica muy bien, es una técnica espectroscópica que consiste en medir el movimiento de la estrella, el movimiento de vaivén de la estrella, alrededor del centro de masas del sistema planetario. Hablábamos antes de las leyes de Kepler, pues lo que vemos es el movimiento de las estrellas descritas por las leyes de Kepler, y de ahí inferimos la presencia del planeta. Claro, sería como calcular el peso de un martillo, de un lanzador de martillo olímpico, en función de cómo se mueve él en torno a sus pies, ¿no? Más o menos, sí. Un poco la idea, para que sea visual, que ya que esto es la radio. Sí, sí, así es. Y si combinamos las dos técnicas, pues podemos caracterizar el planeta muy bien, porque determinamos el tamaño del planeta, el volumen que tiene y la masa del planeta. Entonces esto nos permite conocer su densidad. Si su densidad es muy alta, parecida a la de la Tierra, pues hablamos de un planeta que podría tener una superficie sólida. Si su densidad es muy bajita, pues estilo Júpiter, hablamos de planetas sobre todo gaseosos, hechos de hidrógeno y un poquito de helio, como Júpiter. Hemos hablado de los titulares que dicen lo que dicen, y uno de los más frecuentes es: encuentran un planeta como la Tierra, ya esa idea del planeta B al que podremos mudarnos en algún momento. Y me pregunto si es tan plausible como lo que tal vez nos cuentan en Interestelar. ¿Han enviado a gente ahí fuera en busca de un nuevo hogar? Las misiones Lázaro. ¡Qué alentador! Lázaro regresó de entre los muertos. Sí, pero antes tuvo que morir. No hay ningún planeta en nuestro sistema solar compatible con la vida, y la estrella más cercana está a más de 1000 años de distancia. Ni siquiera puede tildarse de inútil. ¿Dónde los han enviado? Eva, voy a preguntarte a ti, ¿esto qué tiene de real? Hay dos cosas aquí. El poder viajar a otro planeta fuera del sistema solar es viable con la tecnología actual. Claro. Yo no cuestiono que el ser humano es muy inteligente y muy creativo, y en unos años, no sé cuántos, a lo mejor desarrolla otro tipo de combustible que nos pueda llevar más lejos.
Pero a día de hoy, si pensamos, por ejemplo, está muy en boca de todos ahora mismo la posibilidad de viajes tripulados a Marte. O sea, Marte está literalmente aquí al lado. O sea, llegar a Marte ya no supone un reto tecnológico y un reto humano y está aquí al lado. O sea, es como, ni siquiera hemos salido de casa, pongámoslo de esta manera, ¿no? Para llegar a Marte. Llegar a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, ni siquiera podemos hacerlo con tecnología todavía. Hay misiones que intentan pues tomar fotografías de Próxima para ver un poquito, tener un poco más de información de la superficie del planeta. Pero que estamos muy lejos en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista físico. O sea, físicamente estamos muy lejos. Entonces, yo creo que lo interesante de este tipo de aproximaciones, ¿no? Es que muchas veces la gente se piensa que estudiamos exoplanetas porque buscamos una alternativa al que tenemos, y es todo lo contrario. Claro. O sea, porque queremos entender el que tenemos y valoramos el que tenemos, que es la Tierra. Queremos entender cómo se produce la formación de vida aquí, cómo se comporta un planeta como el nuestro en el entorno global. O sea, tener perspectiva. Claro, es mirar al exterior para mirarnos a nosotros mismos. Eso es. Yo creo que hay que coger un poquito... Muchas veces no, creo que las cosas se entienden cuando se toma distancia. Sin duda. Y en astrofísica yo creo que es la ciencia de tomar distancia, ¿no? Vamos a mirarnos desde fuera para ver qué entendemos un poquito más de lo que tenemos dentro, ¿no? Qué bonito. De lo que tenemos entre manos. Pues muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias, María Rosa, por venir a hablar de estos temas y por hablarnos de nosotros mismos, pero mirando a las estrellas. Es un mapa. Sí, mira. Y esto nosotros, el planeta Montresor. Oh. Y ese es el abismo magallánico. La galaxia de coral. Oh, esa es la constelación del cisne y esa la nube caliana. Vaya, ¿eso qué es? Pero, ¿sí es? ¿El planeta del tesoro? No, es el planeta del tesoro. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario Panadero, si pudieras irte de vacaciones a algún planeta, ¿qué planeta sería? Pues, a ver, yo como gran fan de Star Wars que soy, a mí Tatooine me llama mucho. ¿Te gusta? Mos Eisley, en concreto. En la cantina de Mos Eisley, que están ahí pues los extraterrestres tocando las canciones así como de jazz guay. Yo iría a Tatooine, pero yo qué sé, ¿para qué me voy a ir a otro planeta con lo grande y maravilloso que es el planeta Tierra en el que vivimos? La verdad que un poco sí. También me has dicho que te vas a un planeta lejos a escuchar música, que tiene su gracia. Hombre, claro, aquí turismo espacio musical. ¿Será que aquí no tenemos música? También tenemos, claro. Y cosas preciosas en la naturaleza. No da el día para ver tantas cosas y escuchar tantas cosas. Y ves los fiordos. No hay que irse a ningún sitio. No hace falta. Tienes toda la razón. Vale, pues planeta Tierra. Cuéntanos cosas del planeta Tierra. Pues mira, en el planeta Tierra hay cosas maravillosas, como por ejemplo las montañas de azúcar que hay bajo el océano. Me explico. me estás preocupando un poquito. Pues resulta que según un estudio publicado en Nature, bajo las praderas submarinas se acumula el azúcar equivalente a 32.000 millones de latas de Coca-Cola. Pero de Coca-Cola normal, ni cero, ni light, ni son muchas diabetes nada. Eso, Hombre. La cuestión es que las plantas acuáticas son tan eficientes haciendo la fotosíntesis que captan más dióxido de carbono del que son capaces de asimilar. Así que guardan el sobrante bajo sus raíces en forma de sacarosa. Pero a la vez también liberan sustancias que mantienen a raya las bacterias, porque si empezaran a comerse todo ese azúcar, liberarían el mismo carbono que emiten 300.000 coches en un año. Y no estamos para tonterías con el carbono. Totalmente. Es un tema además un poquito aterrador, porque estamos hablando de las maravillas del mundo, que lo hemos repetido como si no tuviéramos aquí más adjetivos, pero nos olvidamos de las partes chungas, que también las hay. Efectivamente, y muchos de esos horrores, de esas partes chungas del mundo, están escritas en la Biblia. Y hace no mucho ha tenido lugar el último intento de probar mediante las ciencias la veracidad de la Biblia, o al menos de su parte bélica. El problema es que los principales métodos para datar pierden mucha precisión entre el año 800 y el 400 a.C., más o menos. Así que la Universidad de Tel Aviv ha usado el magnetismo de la Tierra para afinar un poco más. Vamos por partes. Resulta que las partículas de hierro que se liberan durante la forja de metales o al hornear arcilla, por ejemplo, se orientan como si fueran brújulas siguiendo el campo magnético.
Así que los objetos que hay en los yacimientos, que están bien datados por fuentes históricas, nos han ayudado a asociar esos cambios del campo magnético con fechas de nuestro pasado. Y ahora podemos hacer lo contrario con los yacimientos de épocas más dudosas, analizando la orientación del hierro de los objetos de esos yacimientos y viendo con qué momento de la historia de nuestro campo magnético es más compatible. Y efectivamente, resulta que algunas de las batallas estudiadas coinciden con los registros bíblicos. Mario, esto es una maravilla. Tú empezaste la sección hablando, no digo hoy, digo en general, hablando de arañas que saltan después de la cópula y hoy ya te pones a hablarnos de que el campo magnético de la Tierra, que podemos saber cómo fue en el pasado, que podemos saber cómo era cuando se forjaron los, pues yo qué sé, espadas o arcilla, por cómo se orienta el hierro. Estás aumentando la complejidad. No sé si es que esto de la Biblia te interesa específicamente. Pues mira, como una curiosidad te diré que mi trabajo de fin de grado de Humanidades se titulaba Las referencias bíblicas en la obra de Bob Dylan. Pero así que bueno, algo de la Biblia entiendo. No querías decir referencias bibliográficas, ¿no? Era referencias bíblicas. No, bibliográficas había también al final, en las últimas paginillas. Las referencias bibliográficas de las referencias de la Biblia. Qué maravilla. Eso es. Se nota que eres de letras, en el mejor de los sentidos. Se nota. Pues muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. I only read one book, but it's a good book, don't you know? I act the way I act because the good book tells me so. If I want to know how to be good, it's to the good book that I go. Because the good book is a book and it is good and it's a book. La contrabiografía con Pablo Fernández. I know the good book knows it's good because a really good book would. Bueno, tienes a Tim Minchin haciéndote la cabecera, Pablo. Joder, es fantástico, qué bonito esto. Sabría que te gustaría. Lo he enlazado con el tema de la Biblia, ya que había salido, y The Good Book. El caso, tú vienes aquí a meterte en berenjenales siempre. Y a pesar de eso, le encanta a la gente tu sección. No sé cómo te las apañas. Yo creo que como eres un tío bonachón, así abierto, funciona. Quiero preguntarte, ¿quién vas a rajar hoy? Pues a Pitágoras, que yo creo que todo el mundo habrá oído hablar de él y muchos de ellos también ya habrán querido rajar de él. Hombre, en algún momento el teorema como mínimo lo han escuchado. Efectivamente. Vale, perfecto. Entonces, ¿escuchamos su historia, su biografía? Sí. Venga. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. En el año 569 a.C., en una pequeña isla de Grecia llamada Samos, nació una figura envuelta en misterio, Pitágoras. Influyó en la filosofía, la matemática y la política de su tiempo, aunque ninguno de sus escritos ha sobrevivido hasta nuestros días. Sabemos, no obstante, que su padre Nesarco era mercader y el joven Pitágoras le acompañó en sus viajes. Aquellos periplos despertaron una inquietud en su interior, una curiosidad por las ciencias y las letras que le acabó empujando a la vida nómada. Su interés por la geometría lo llevó a Egipto y a Babilonia, donde también se contagió del misticismo oriental. Dicen que recorrió casi todo el mundo conocido, desde Fenicia hasta la India, hablando con genios y poderosos e incluso cayendo como prisionero de guerra. Finalmente puso fin a sus viajes para fundar una escuela en Crotona, en la actual Italia. Los pitagóricos habían nacido y no tardarían en formar una de las corrientes más influyentes del pensamiento griego. Durante el resto de su vida, además de dedicarse a la geometría, se obsesionó con el estudio de la armonía musical y la astronomía, buscando un orden matemático oculto que explicara la existencia misma. Jamás lo logró, y su melodía se apagó alrededor del año 475 a.C., dando paso a la leyenda. Hombre, pero qué bonito escuchar la historia de Pitágoras con armonía de fondo, que es lo que él escuchaba. De todos modos, para ser una vida, ¿cómo decirlo?, opaca, o como dijiste, poco... Sumida en el misterio. Sumida en el misterio. Mucho sabemos de él. A ver, sí, pero hay que tener en cuenta que, pues eso, no nos ha llegado nada suyo escrito como tal a nosotros, y además ninguna biografía de las que hay de Pitágoras es de un contemporáneo. Los primeros escritos son de 150, 250 años después, y de hecho las dos biografías más importantes son de 800 años más tarde. O sea que en realidad tenemos muchas lagunas y hay como
digamos, discrepancias entre unas biografías y otras. Pero lo suficiente como para saber qué hizo y entiendo que para saber qué no hizo, que es lo que nos vienes a destripar. Efectivamente. Vale, perfecto. Y cuéntanos. Venimos a destripar, además, una de las cosas que yo creo que esperaba todo el mundo, que es el famoso teorema de Pitágoras. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa Pitagora. Aunque sí estamos seguros de que fue Pitágoras el que popularizó o dio a conocer más el teorema, en realidad hemos descubierto recientemente que las ternas pitagóricas ya se conocían de antes de él. Esto de las ternas son bloques de 3 números que forman un triángulo rectángulo. Vale, o sea, grupos de 3 números que representan la medida de cada uno de los lados de un triángulo que tiene un ángulo de 90, como si fuera la esquina de un folio. Efectivamente. Vale. Estas ternas, además, la gracia es que son números fáciles de recordar, entonces como que se pueden hacer estos triángulos de manera sencilla. Como son triángulos preconstruidos. Sí, vale. Sí, eso, muy buena definición. La más famosa de estas ternas es 3, 4, 5, que le sonará a todo el mundo. Y estas ternas siempre cumplen el teorema de Pitágoras. Bueno, pues hasta ahora se le llamaba ternas pitagóricas, pero resulta que se han encontrado en una tablilla babilónica de muchísimo tiempo antes que se llama Plimpton 322. Entonces, se suponía que Pitágoras era el que había descubierto esto y el que había demostrado que efectivamente... ¿Y cómo que no? Y resulta que no, que era muy anterior. Pero no solo muy esto. Anterior, estamos hablando de tablillas babilónicas. Sí, muchísimo anterior. O sea, ahora mismo no tengo el número a mano. No hace falta, nos hacemos una idea. Pero es que además resulta que incluso con esto de las tablillas babilónicas es posible que el teorema no fuera suyo, sino de los pitagóricos. Vale, o sea, que no era de Pitágoras, sino de la gente que había alrededor de él. Eso es, porque resulta que los pitagóricos atribuían todos sus logros o sus descubrimientos total o parcialmente a Pitágoras, al maestro, ¿no? Un poco... Esto suena un poco turbio, ¿eh? Sí, es un culto a la personalidad bastante fuerte. Es más o menos como la idea de la inspiración divina, pero en lugar de una persona, un ser divino, es Pitágoras, la inspiración. Pero con el mismo culto. Pero con el mismo culto, efectivamente. Y esto es porque los pitagóricos eran en realidad una cosa... Iba a decir mucho más parecida a una secta, pero en realidad cumplen muchos criterios para ser una secta. Vale, entonces, primero, Pitágoras resulta que no fue el creador de su teorema, ya fueran los babilónicos o quien fueran, o su grupo de gente, y luego les estás acusando de secta. Este es el nivel del ataque de hoy. Sí, efectivamente. Vale, pero cuéntanos un poco por qué, por favor. Está muy justificado, o sea, el tema de la secta. Sí. Por lo pronto, tenían un hermetismo muy bestia. Uno de los motivos por los cuales no nos han llegado escritos de Pitágoras es porque evitaban que se comunicasen las cosas que descubrían fuera de su círculo. Qué bonito está eso. Claro, entonces había como este grupo que tenía el conocimiento y la gente de fuera no podía tenerlo. Y además tenían como una serie de normas súper estrictas de comportamiento. Uno de los... Digamos que la gente que pertenecía a esta secta se dividía en dos. Los matemacoi, que eran los que vivían en una comuna, y luego los que iban ocasionalmente... Bueno, iban a las lecciones, iban a escuchar y debatir y demás, que eran los acusticoi. Pues los matemacoi estaban obligados a ser vegetarianos, que bueno, esto pues de momento así ni tan mal. Bueno. No eran estrictos de todas formas, pero sí que eran muy estrictos con no comer habas. Vale. No comer habas a unos niveles, además, como un rechazo absolutísimo. Esto es complicarse la aventura de ser vegetariano, también te digo. Sí, bastante. Claro. De hecho, esta aversión a las habas llega tan lejos que hay una de las biografías de Pitágoras que dice que murió porque se negó a atravesar un campo de habas mientras huía de unos soldados. Esto lleva también más al extremo que no solamente comerlas, es no atravesarlo. Efectivamente. Un poquito exagerado, Pitágoras. Sí. Que también te digo, hasta ahora como secta, como que no sonaba particularmente peligrosa, pero lo cierto es que sí que tuvieron momentos en los que hicieron un uso de su poder bastante fuerte porque tenían una influencia política importante. Y además hay una de las cosas como más fuertes, que fue asesinar a uno de los miembros por haber divulgado los secretos de los pitagóricos. Esto es horrible. Pitágoras ha pasado de ser la pesadilla de algún estudiante de instituto, simplemente, a ser la pesadilla de buena parte de la población. Sí. Vale. Y estos secretos que divulgaron, que puede sonar así como algo súper trascendente, bueno, en realidad sí es súper trascendente, fue el descubrimiento de los números irracionales. Es decir, algunos números, como la raíz de 2, que de hecho es el que divulgó en cuestión, no... Tienen un número infinito de decimales. No se pueden conseguir dividiendo dos números naturales. Has hecho un juego con lo de trascendente, ¿verdad? Sí, sigue. El tema de divulgar este secreto de la raíz de 2, que ha sido muy importante después en las matemáticas, todo el tema de los números irracionales, fue lo que hizo que matasen a Hipaso, se llamaba.
Y paso de metapunto, este me lo sé. Sí. Entonces le mataron por divulgar lo que no debía divulgar. Sí, por decir que existían unos números que estaban un poco más allá de la comprensión actual de las matemáticas. Qué encanto, los pitagóricos. ¿Hay alguna cosita más que quieras revelarnos? ¿Algo más que los baje al barro? ¿O es suficiente? Yo creo que es suficiente. Sí, ¿verdad? No hay por qué hacer muchísima más mella del árbol caído. Sí, ya pobres. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Nada, a ti por traerme otra vez. Moure oye voces. Ricardo Moure, el hombre contradictorio. En el último programa te dije que tenías un tiempo límite en antena. ¿Sí? Y hoy te aumento al máximo el tiempo que vas a estar con nosotros. ¿La gente lo pide? La gente lo pide. Es que hoy hay un motivo tremendo para que tenga más tiempo. Cuéntanos más. Es un motivo que está sentado a nuestro lado, tú lo estás viendo. Lo estoy viendo. Hoy tenemos con nosotros a una de mis personas favoritas de la historia de la humanidad. Y es que tenemos aquí a Joaquín Reyes, cómico, director, actor, artista, manchego. Sí, todo eso no ha faltado la verdad. Aquí estoy para hablar de ciencia, que es lo que a mí me gusta. Hombre, y tanto. Eso te iba a preguntar, ¿tu relación con la ciencia te genera curiosidad? Sí, tengo cierta inquietud por las cosas que veo a mi alrededor. No era especialmente bueno. ¿Te acuerdas que antes nos dividía entre ciencias o letras? Me acuerdo. Yo era de letras. Soy de otra generación, pero me acuerdo. Claro, bueno, lo habéis oído, ¿no? Que eso existía. Pues claro, yo era de letras, pero hay cosas de ciencia que me interesan mucho. Los animalicos, la astrofísica, que también os gusta a vosotros, y esas cosas me interesan, claro. A nosotros nos interesa que estés aquí, que vale. Te lo agradecemos un montón. Y entiendo que tienes alguna pregunta para Ricardo. Sí, tengo una pregunta que también está un poco en la calle. ¿La digo ya? Dila. Venga, ¿cuál es? Adelante. ¿De qué se ríen las hienas? ¡Guau! Preguntón, ¿de qué se ríen las hienas? Para que no tenga en mente un poco el sonido de las hienas, lo vamos a escuchar ahora. Voy a decir una cosa, que es que hace un ratito, antes de empezar a grabar, Ricardo se ha ofrecido a imitar una hiena. Y tengo que decir, no lo hagas, pero... ¿No lo puedo hacer? No, la hiena se imita a sí misma mejor que tú. Qué claro, prefiero... Lo hago yo mejor de hiena que la hiena. Bueno, no estoy de acuerdo. He oído risas menos entusiastas que estas. Eso sin duda. O sea, me gustaría tener en el teatro garantizado este tipo de risas. En los micros abiertos hay cosas peores. Hombre, pero es que pero totalmente. Es una risa muy festiva y me gustaría saber de qué se ríen. Pues mira, yo te diría que no sé de qué se ríen porque la hiena es un animal con una biología muy chunga. Yo no sé si sabes, Joaquín, que las hembras de las hienas tienen pene. Bueno. Ya empezamos bien. Vas a tener que explicarlo, porque yo sé que hay gente que está diciendo... a ver, os explico. Ya sonará que las hienas son un animal que son un poquito hijas de fruta. O sea, son un animal muy chungo, son muy, muy, muy agresivas, muy territoriales, y eso es debido a que tienen niveles muy altos de testosterona, la hormona masculina, el zumo de macho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las hembras hienas se están desarrollando en el útero materno, esos niveles tan altos de testosterona hacen que su clítoris crezca y que se rodee de los labios menores y de la vagina y forman lo que se llama un pseudopene, pero que un pene con todas las de la ley. Bueno, pero un clítoris. Por si acaso. Ojo, no, porque como se fusiona con la vagina y los labios menores, realmente, o sea, tiene la vagina incorporada. Parece, ¿no? Parece un pene, pero es que dan a luz a través de ese pseudopene. Bueno. O sea, de hecho, 1 de cada 4 hienas hembras mueren durante su primer parto porque se les quedan los cachorritos atascados en el cipote. Literalmente. Bueno, primero, aquí ahora tengo una mezcla de sentimientos. Curiosidad, también me da un poco de pena por la hiena que lastimica, y es que menuda movido te nos has contado aquí en un momento. No te cambiarías por una hiena ahora mismo, ¿verdad? A ver, me lo tendría que pensar, ¿no? Estamos desvelando cosas. Porque está bien muy curioso lo que contabas, y que son muy, muy inteligentes, ¿no? Son un bicho muy listo, muy o sea, que cuidado. Sí, no. Y ojo, o sea, son más listas que algunos concejales, ¿eh? Que se pueden reír ellas de nosotros, pero nosotros de ellas no estaría bien. Cuidado. Y una cosa muy curiosa, parecen un perrete, pero están más emparentadas con los felinos que con los cánidos. Están más cerca de ellos. La vida de una hiena es un poco confusa. Es un gato que se ríe. Pero centrándonos en lo de la risa, no te escabullas del todo. No me escabullo. Vale, las hienas no se ríen.
Es un sonido que nosotros, esa onomatopeya que hacen, la identificamos con una risa porque nos recuerda a ello, pero no es una risa para nada. Pero sí que hay animalicos que se ríen, a ver si conocéis alguno. El ser humano es lo fácil, ¿no? Sí, el ser humano, menos Sánchez Dragó, y los monetes, diría que los monetes también se ríen, sí, ¿no? Los chimpancés se ríen, los gorilas también, pero se ríe también un animal que no os lo esperáis. Las ratas. ¿Las ratas? Sí, ¿queréis que escuchemos una rata riéndose? Hombre, pero, pues cómo no, claro. A escuchar. Bueno, es una risa porque lo digas tú. No, es una risa, esto es una investigación seria que se hizo con ratas, haciéndoles cosquillas, y de normal nosotros no podemos escuchar esto, porque son ultrasonidos, por eso no se sabía que a una rata le haya hecho cosquillas, no lo habrá notado. Es risa ultrasónica. Sí. Por cierto, ¿quién se puede reprimir de hacerle cosquillas a una rata? Es que tiene que ser maravilloso. Son muy bonitas las Hombre, ratas. ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién les ha cogido la rabia, no? Instintivamente es lo que te sale viendo una rata. ¿Y se ríen entonces? ¿Pero es una forma de comunicarse o se ríen porque...? Pues fíjate, en el caso de la risa animal no se sabe muy bien a qué responde. Sí que se conoce más la función de la risa humana. Y la risa humana ahí le has dado. La risa humana es un medio de comunicación. Fijaos, es un medio de comunicación probablemente para comunicar que un peligro ha terminado. ¿No os habéis fijado que siempre nos reímos? Pues, por ejemplo, alguien se cae, se levanta sano y salvo y te ríes. Claro. Hay gente que también se levanta a la persona mal y también se ríe. Pero de normal es si todo va bien. Te ríes porque él se le ve bien. Claro, exacto. No porque te haga gracia que se ha caído. Vale, pues esto por favor, explícaselo a mi mujer porque dice que me río de las caídas. Yo me río porque luego está bien. No, pues es una forma de comunicar. El slapstick es un género... Claro, el humor físico, por favor. Siempre funciona. Pues es una forma de comunicar que ha pasado un peligro. Seguramente, antiguamente, pues venía un león, ¿no? Por ahí, la gente se escondía y cuando ya se había ido, era como de ese susto, qué risa, no me ha comido. Y realmente de esto, por ejemplo, viven las pelis de miedo. Claro. Tú vas al cine y te dan el susto y te ríes. Una pelis tipo Annabelle, ¿no? De susto, de miedo susto, no terror psicológico. Es una especie de tensión que se rompe. De hecho, hay unos seres que viven de esto, de generar tensión y romperla para generar risa, que sois vosotros, los cómicos. Hombre, claro. Les has llamado seres, está bien. Sí, bueno, oye. Cuidando al invitado. Normalmente no nos consideran infraseres. Pero sí, claro, vivimos de eso. Y es cierto que al final pues hay una mecánica para provocar la risa, ¿no? Y tú lo has dicho. Si tenéis un método. Claro, hay un método. No es fiable al 100%, pero más o menos te sirve para orientarte. Pues de hecho vosotros, sin saberlo, estáis activando un método de comunicación que es tremendamente primitivo. La risa es quizás el sonido más primitivo que podemos hacer. Si lo pensáis, el habla, por ejemplo, es muy complejo. El habla es voluntario, el habla no es innato, hay que aprender a hablar, cada cultura tiene la suya, pero la risa es involuntaria, es innata y existe en todas las sociedades. De hecho, incluso las personas sordas que nunca han escuchado una risa se ríen. ¡Ostras! Y la gente que tiene lesiones cerebrales en las zonas del habla también se ríe. Es tremendamente primitivo. Esto hace que me pregunte qué pasa con la gente que no se ríe de nada. Pues que se jodan. Es verdad, esa gente que no se ríe, esa gente es sospechosa. Se ríen hasta las ratas. Me estáis dando motivos para terminar con la sección ya mismo. Yo he venido invitado, yo ya me voy si queréis, pero que me lo pase muy bien y ha sido muy interesante, muchas gracias. Pues me alegro un montón, muchas gracias por venir, Joaquín. Un bechito. Muchísimas gracias. Maure, de ti no me despido, ya sabes que te tienes que quedar. No, aquí quedo secuestrado. Por contrato, esto es obligatorio. Y hoy lo que quiero recomendarte es un libro. No, libro no. A ver, no se supone que esta sección es como para recomendaciones de ciencia suavecita. O sea, no ensayos ahí, tesis. Es que no es un libro de cocina, Maure. Claro. Bueno, si es de comer, si es de papeo, es bien. Yo creo que como es un libro de cocina, esto entra más o menos bien. Se llama The Food Lab, el laboratorio de la comida. Y aunque está en inglés, eso hay que reconocerlo y será una limitación para muchos, hay 1000 aplicaciones, 1000 cosas en ellos, en las recetas, que van de ciencia. De repente te empieza a hablar Kenji López, que es el autor, de, no sé, cómo hacer unas patatas cocidas. Y ¿La ciencia de la patata cocida? Te empieza a hablar del pH, de la acidez, ¿no? Del agua o la alcalinidad. Te empieza a hablar de la pectina, de proteínas que hay, de cómo poder trabajar al máximo con el conocimiento científico que tenemos para flipar a tus invitados en las cenas. Para ligar en una cena de estas que montas ahí... Para lo que sea. Sí. Para lo que sea. No vamos a entrar en para qué utiliza Kenji. Ya todo la esto. gente ya ha intuido. Claro, Kenji tiene una formación indirecta en ciencia, porque es su padre el que tenía formación académica. Él es cocinero. Él es cocinero, enteramente cocinero. Entonces, la comunicación que tiene es súper cercana y aparte lo complementa con un canal de YouTube que podemos escuchar un ratito. Hey everyone, it's Kenji. We're going to be making some beef
stew. Ahí lo tenemos en inglés. Evidentemente no vamos a poner mucho rato el inglés, pero es un canal muy asequible que, aunque sea visualmente, se entiende mucho. Vale. Y como te digo, ves la cocina de otra manera porque no deja de ser un laboratorio de Food Lab, de ahí el nombre, y descubres cosas que te sorprenderían. De repente estoy usando el bicarbonato para todo. ¿Ah, solo sí? Te digo eso, sí. ¿Qué dices? ¿Para qué? Para todo. Oye, yo igual el libro no, pero el canal de YouTube me lo veo. ¿Sí? Venga, sí. Pero esta vez me lo prometes porque siempre me haces lo mismo. No puedo prometer Venga, nada. Pues no prometas. Hacemos una cosa. Te despido antes, tienes un ratito más esta semana. Vale. Te vas antes a casa y a ver si te lo miras. Ah, pues sí. Venga, pues nada, hasta luego, Moure. Hasta luego. Hoy hemos tenido un programa movidito, hablando de hienas, de cocina, de células fotoeléctricas y hasta de Pitágoras. Maravillas, en general, que existen aquí, en esta diminuta parte del cosmos que conocemos como la Tierra. Es cierto que la vida y toda la complejidad que emerge de ella le da un punto de sal a la existencia, pero tampoco es tan importante, no vayamos a fliparnos. Podemos encontrar variedad y complejidad allá donde miremos, con más de 5.000 planetas conocidos y todos los que faltan por conocer. Cada uno de esos mundos cuenta con sus propias maravillas, su geología, su geografía, olores nuevos, atmósferas únicas y atardeceres a los que no se han acostumbrado nuestros ojos. Qué ridículo sería pensar que la Tierra pudiera ocupar más de una pequeñísima parte de la enciclopedia espacial. Serendipias, con Ignacio Crespo. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.